Buenos días, nos encontramos en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, que se encuentra ubicada en la calle de Santa Isabel, en parte de las dependencias del antiguo Hospital Clínico de San Carlos. Estamos en el aula Ramón y Cajal, donde el premio Nobel impartía sus clases. Mi invitada de hoy es María José Alonso Fernández, catedrática del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela. María José tiene un máster en farmacia y es doctora en farmacia y tecnología farmacéutica por esta misma universidad. A lo largo de su carrera ha trabajado en instituciones como la Universidad Paris Sur, la Universidad de Angers y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT o el MIT. También fue vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela y es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia. En 2011 recibió el Premio Rey Jaime I a las Nuevas Tecnologías y el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva en el área de transferencia tecnológica en 2021. Buenos días, María José. Buenos días. ¿Qué te impulsó a estudiar farmacia? ¿Qué factores fueron determinantes en tu elección? Bueno, yo creo que la clave estuvo en el hecho de que me gustaba mucho la química, o más bien en el hecho de que tuve un muy buen profesor de química, de tal modo que sí, yo veía que en eso era fuerte y que tenía que estudiar algo relacionado con la química. Pero también por alguna razón, más de una vez entraba en la farmacia de mi pueblo a ver las plantas que tenían allí, que me intrigaba. Yo creo que lo que más me intrigaba era pensar que un componente químico que se encontraba en esas plantas pudiera tener un efecto terapéutico, ¿no? Poder curar enfermedades. Y poco a poco yo le daba vueltas a esa idea y se lo planteé al profesor de química, que por cierto tuve la suerte de ver de nuevo este año en ocasión de algo muy especial que puedo comentar. Pero bueno, la cuestión es que el profesor don Manuel me dijo, oye, pero vamos a ver, ¿por qué no estudias químicas? Y yo dije, bueno, yo entiendo que la farmacia es la química aplicada a la biología, a la salud, y eso me seduce mucho. Y fue eso principalmente, pero quería apostillar un poco el hecho de que lo acabo de ver, que lo que marcan, ¿no?, los profesores de bachiller. Y lo acabo de ver porque con muchísimo honor puedo decir que me acaban de conceder en mi pueblo el nombre del instituto. Qué bien, es mi nombre. Qué bonito. Y Enhorabuena. bueno, entonces guardo ese recuerdo que fue cuando surgió la idea de estudiar farmacia y que yo pude estudiar farmacia gracias a que ese instituto empezó a impartir el bachiller superior un par de años antes de que yo iniciase la carrera. Estupendo, qué bonita historia. ¿Quiénes han sido tus referentes y maestros a lo largo de tu carrera? ¿Qué personas o trabajos han dejado una huella significativa en tu formación y en tu desarrollo profesional? Bueno, el primer referente tengo que decir que fue mi padre, porque naciendo como nací en un pueblo, Carrizo de la Ribera, en León, pues pequeño, donde, insisto, no había una tradición de que la gente fuera a la universidad, porque había empezado el instituto de aquella, pues mi padre tuvo la sabiduría y la fuerza para conseguir que yo me animase a estudiar una carrera superior. Entonces me inspiró mucho con sus palabras. Pero mi gran maestro fue el profesor Vilajato, con quien tuve la suerte de realizar la tesis doctoral en Santiago de Compostela. Y cómo no, todos mis maestros que le han seguido, porque después fue el profesor Patrick Couvreur en Francia, una eminencia en el mundo de la nanotecnología farmacéutica, y después fue el profesor Robert Langer en el MIT. Y cómo no, también quiero mencionar, aunque él siempre me dice que no es así, pero yo considero que también fue mi maestro, Senén Barro, porque yo fui vicerrectora con él cuando él era rector y considero que también me enseñó mucho. Por tanto, muy agradecida a todas estas personas. Y si me permites también, Claro. es verdad que siempre trabajé con hombres, pero tengo algunas mujeres
que han sido para mí referentes, y una de ellas es Regina Revilla, a quien tuve el gusto de conocer, pues mira, hace 40 años, y en una cena compartida con el profesor Vilajato. Y cuando conocí a Regina, yo dije, bueno, a ver, no conocía a ninguna mujer que hablase como ella y que me inspirase como ella. Y sí, seguimos siendo muy amigas, ha sido fuente de inspiración toda mi vida. Y también quiero hacer mención a María Teresa Miras Portugal, que también, que en paz descanse, guardo un recuerdo magnífico de ella y fue una gran amiga y compañera, sí. Obtuviste tu doctorado en 1985 en la Universidad de Santiago. ¿Cuál fue el tema de tu tesis? Bueno, el tema de mi tesis doctoral era el de solubilizar fármacos, es decir, desarrollar tecnologías que permitiesen que fármacos en particular con su uso en el tratamiento de la diabetes fueran más solubles para que pudieran ser mejor asimilables por el organismo. Ese fue el tema, sí. En 1986 pasaste un año como investigadora visitante en la Universidad de París Sur en Francia. En 1989 lo hiciste en la Universidad de Angers. Y también estuviste en el MIT en 1991 y 1992. ¿Cómo influyeron estas tres estancias en centros internacionales en tu carrera científica? Bueno, influyeron muy notablemente. He de decir que mi viaje a París fue totalmente casual, simplemente porque mientras estaba realizando la tesis, yo tenía un poco la idea de que no estaba segura de que aquello que hacía fuera investigación de verdad, ¿no? Y quería ir a países, continuar mi trayectoria investigadora en otros países donde hubiera ya pues una trayectoria científica quizás más importante o de más tiempo, no sé si más importante es la palabra, pero fue pura coincidencia que encontré que podía conseguir una beca para ir a París. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer en París? Y en París empecé a revisar la literatura y me encontré con el tema de la nanotecnología farmacéutica y dije, pues fenomenal. Pero bueno, allí me presenté entonces, pero más allá de la nanotecnología farmacéutica, que efectivamente aprendí en este laboratorio de la Universidad de París Sur, allí aprendí ciertamente lo que es un proyecto de investigación, lo que es escribir un artículo científico, porque es bien cierto que en aquellos momentos en España, bueno, pues la idea de proyecto yo no la conocía. De hecho, empezó a haber financiación sustancial en aquella época en la que yo me fui en los 80, ¿no? Y bueno, allí con Patrick pude entender, de hecho escribí un proyecto con él y mis publicaciones y todo eso me gustó mucho. Yo creo que fue donde me enganché a la ciencia, donde dije, este es mi camino, aquí quiero seguir. Pero también es cierto que se oía hablar de Estados Unidos y me intrigaba cómo era la ciencia en Estados Unidos. También de casualidad me encontré en un workshop en una isla griega, curiosamente de estos workshops de verano, donde puedes tener mucha interacción con los conferenciantes. Y bueno, escuché al profesor Robert Langer, me dejó absolutamente impresionada y pedí, había la posibilidad de tomar un café con los conferenciantes si querías, ¿no? Yo no hablaba inglés para nada, porque yo era de francés en el bachiller, de francés en mi postdoc, o sea que no hablaba inglés, pero dije, bueno, malo será, ¿no? Y entonces, pues nada, me apunté a tomar un café con el profesor Robert Langer y me acuerdo el inicio de la conversación un poco como que, bueno, él es una persona encantadora, pero como que, bueno, estoy aquí porque because I like you, ¿no? Lo cual a él le hizo sonreír porque, claro, ya se dio cuenta que mi inglés era muy limitado. Pero, bueno, con tanta suerte por mi parte que me dijo que cuando quisiera podía visitar su laboratorio en el MIT. Y esto era pues finales de junio, y entonces yo le dije, pues agosto. Y él me dijo, this August. Y dije, sí, sí, sí.
Y bueno, allí me presenté y cuando fui a conocer el MIT, que yo no sabía ni lo que era, el MIT en aquel momento, pues dije, bueno, yo aquí me tengo que venir. Y bueno, pues conseguí, yo ya era profesora en aquel momento en Sí. la USC, pero conseguí el permiso trabajando doblemente el año antes de irme y al volver, pero conseguí irme 1 año y medio y para mí fue una experiencia absolutamente transformadora, desde muchas perspectivas, tanto a nivel profesional como personal, porque a nivel personal he de decir que gané muchísima confianza en mí misma, que no tenía. Yo no creía que yo pudiera arriesgar en una idea investigadora y allí me di cuenta que efectivamente en el riesgo, en atreverse a lo que parecía imposible, era donde estaba la gracia, ¿no? Y el descubrimiento. Entonces eso para mí fue un cambio importantísimo. Luego también un cambio muy importante en la línea de la comunicación. Bob Langer me enseñó a comunicar, simplemente escuchándolo a él te darás cuenta que la comunicación de la ciencia era algo extraordinario y que debíamos cultivar y aprender y fomentar. Otro aspecto que viene él, muy llamativo, es el de la multidisciplinaridad y de la necesidad de convergencia, que él hablaba siempre de esto, porque es bien cierto que en aquel momento en España parecía que un catedrático del nivel de Robert Langer lo sabría todo, ¿no? Y sin embargo me sorprendió mucho la primera vez que le dije, Bob, quiero hacer este experimento, pero no sé sobre esto, ¿me podrías guiar un poco? Y dijo, ay, no, pero yo de eso no sé nada. Y para mí el hecho de que un catedrático de ese nivel me dijera, yo de eso no sé nada, fue algo como que nunca lo había oído y me encantó. Dijo, pero te voy a poner en contacto con una persona que sabe mucho del tema. Entonces yo allí viví lo que es la multidisciplinaridad, como es la investigación colaborativa y me encantó. Esa parte de la ciencia me encantó también. Y luego me encantó también el modo en que él dirigía a sus discípulos, que no se llamaba director, sino asesor. Decía que él era asesor. Y efectivamente nos trataba de ese modo, como si él nos estuviera asesorando y nosotros los protagonistas principales. Ese legado me parece también muy importante. Has hablado de la nanomedicina farmacéutica. ¿Podrías explicarnos qué es? Y bueno, ya has comentado algo de tu interés por ella, pero sobre todo, ¿cómo te dirigiste tu investigación a este campo? Bueno, empecé en la Universidad de París Sur, em, como comentaba, un poco de modo casual. Había una plaza en esta universidad, una posibilidad de ir, y vi en qué investigaban. Por supuesto, había muchos ámbitos, pero yo elegí este. Me pareció muy apasionante. De aquella no se utilizaba el término nanomedicina, surgió mucho más tarde, pero ya empezábamos a hablar de nanotecnología farmacéutica. Y bueno, básicamente la nanotecnología farmacéutica nos permite desarrollar nanomedicamentos, que son medicamentos de tamaño nanométrico con habilidades, capacidades especiales. Es decir, un nanomedicamento está constituido por un conjunto de moléculas activas que van a ejercer su acción farmacológica incorporadas en un nanovehículo, en una nanopartícula. ¿Y por qué incorporarlas en una nanopartícula? Porque esa nanopartícula va a ayudar a esas moléculas de fármaco a viajar por el organismo, a llegar al órgano diana, a superar tantas barreras biológicas. O sea, es un vehículo conductor de tamaño nanométrico. ¿Esto qué quiere decir? Pues cientos de veces más pequeño que una célula o miles de veces más pequeños que el diámetro de un cabello. Es decir, que viajan Bien, fácilmente magnífico. por el torrente sanguíneo, llegan a los órganos, etc. Y gracias a ello conseguimos medicamentos más eficaces y más seguros. Tu trabajo ha sido pionero en el diseño y desarrollo de nanoestructuras para la encapsulación y liberación controlada de fármacos y vacunas. ¿Puedes resumirnos cómo funcionan estos sistemas a los que has hecho referencia hace un Sí, momento? sí, efectivamente. Lo que hacemos
es, digamos, incorporar las moléculas de fármaco en una nanoestructura constituida a base de biomateriales. Son materiales que se biodegradan en el organismo, que son biocompatibles y que tienen la propiedad de conducir al fármaco hacia determinados órganos o de permitirle superar algunas barreras. Por ejemplo, en el ámbito del cáncer ya hay bastantes nanomedicamentos comercializados que lo que hacen es cambiar el modelo de distribución del fármaco, de tal modo que si el fármaco, por ejemplo, la doxorubicina, se acumulaba mucho en tejido cardíaco y esta toxicidad realmente impedía su uso en las dosis necesarias para tratar el cáncer. Bueno, pues se evitó que tuviese esa afinidad por el músculo cardíaco, se cambió su perfil de distribución, se dirigió a las células diana y así se redujo mucho su toxicidad. Es un ejemplo de muchos, pero el ejemplo más enigmático en estos momentos es el de las vacunas de ARN mensajero, porque de hecho el ARN nunca podría ser un medicamento ni una vacuna si no fuera por el vehículo, por la nanopartícula. ¿Y por qué? Porque el ARN se degrada nada más mirarlo, o sea, en minutos, ¿no? Y aunque las moléculas de ARN han sido modificadas químicamente para que sean más estables y menos inmunogénicas, es imprescindible su incorporación en una nanoestructura para que puedan llegar al interior de las células, donde se ejerce su efecto, y allí producir esa proteína, que en el caso de las vacunas será una proteína antigénica, y producir el efecto de respuesta inmune. Desde los años 90 has colaborado con organismos como la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos y la Comisión Europea en el desarrollo de estrategias de vacunas sin agujas. ¿Qué nos cuentas de este tema? Bueno, este tema también me trae recuerdos maravillosos. Sigo trabajando en este tema, pero vino de la mano de mi estancia en el MIT. Tuve la suerte, yo quería ir a trabajar en vacunas, eso es cierto, porque había trabajado en fármacos, moléculas pequeñas y bueno, ya era el boom de la biotecnología cuando yo fui allí a comienzos de los 90 y yo quería trabajar con proteínas, con antígenos, con este tipo de moléculas. Entonces Bob me dio un proyecto en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que fue un proyecto maravilloso porque me abrió bueno, las puertas a un ámbito, a una proyección del conocimiento que yo desconocía, y son las necesidades de los países menos desarrollados, ¿no? Economías emergentes cuyas necesidades son distintas a veces de las nuestras. Entonces, por ejemplo, la idea de desarrollar una vacuna que requiera una sola inyección en lugar de 3, que son habituales para muchas, esa idea yo no había pensado nunca en ella. Y fue allí, en este proyecto para la Organización Mundial de la Salud, donde me di cuenta que era tan importante que con una inyección se pudieran vacunar las personas, porque lógicamente en muchos países no tienen las infraestructuras necesarias como para llevar a cabo una campaña de vacunación y mucho menos 3 dosis consecutivas, ni existe la cultura, ni existe la logística, ni las capacidades sanitarias. Entonces este proyecto me llevó, después ya de terminar mi postdoc, a conseguir financiación de la Fundación Bill y Melinda Gates para una idea que era un poco continuación de esta inicial y era facilitar la vacunación en los países menos desarrollados. Y la Fundación identificó un gran reto en salud mundial y ese gran reto era vacunación sin agujas. Y yo dije, pues perfecto, pues podemos proponer nuestros vehículos capaces de superar barreras biológicas para una vacunación por vía nasal. Y eso fue en el 95. Nos concedieron este proyecto. Trabajar para la Fundación Gates ha sido una de las mejores cosas que me ha ocurrido en mi vida, por cómo se dirigen a ti, por cómo plantean los proyectos, por cómo bueno, te hacen el seguimiento y el acompañamiento en el proyecto. Cada año nos encontrábamos en un país, muchas veces países, pues precisamente Sudáfrica,
Tanzania, donde se vivía la realidad del día a día de los problemas de vacunación, y fue algo maravilloso ser consciente de que se puede ayudar a estos países. Todavía el año pasado tuvimos una reunión de la Fundación Gates en Senegal, donde, bueno, pues con mucho placer pude comprobar cómo se están desarrollando empresas en diversos países africanos que producen vacunas ARN, porque curiosamente resultan ser mucho más baratas su fabricación que las vacunas más clásicas. Entonces, aquí es donde vemos donde la mayor innovación tecnológica puede llegar a esos países, pues gracias a la ciencia y gracias al apoyo de fundaciones como es la Fundación Bill y Melinda Gates. Y más recientemente desarrollaste una nueva tecnología para la liberación intracelular de anticuerpos monoclonales diseñados para neutralizar la actividad de oncoproteínas, es decir, de proteínas involucradas en el desarrollo del cáncer. Esto impulsó la creación de Libera Bio, un spin-off de la Universidad de Santiago. ¿Esta experiencia cómo ha sido? A ver, esta experiencia también ha sido un sueño para mí desde que estuve en el MIT. Hay que decir que yo en el MIT estuve en el 91-92, pero luego fui durante 10 años, 2 o 3 meses al año, todos los veranos, porque era como mi recarga de batería, ¿no? Y llegué a tener una relación muy estrecha con el profesor Langer y con tanta gente que se formó allí. Entonces yo año a año veía cómo Robert Langer y mis amigos y compañeros iban creando empresas, o sea, se defendía una tesis y se creaba una empresa. Y yo decía, ¿cómo me gusta? Porque es que esto es la manera de llegar al paciente, ¿no? Que es tu sueño. No quieres quedarte en los experimentos de laboratorio, quieres que esto vaya a clínica. Y ellos lo consiguen gracias a estas estrategias de empresas. Pero yo hablaba con la gente en España y me parecía que era una tarea pues titánica, casi imposible, ¿no? Y estaba tan sobrecargada intentando conseguir financiación, con tantísima docencia, no encontraba el modo de llegar ahí. Hasta que al final, bueno, pues curiosamente la idea surgió durante un sabático que tuve en 2012 en Estados Unidos, y después de 10 años que llevaba yendo a Estados Unidos, yo decía, bueno, ahora me tengo que lanzar en España, sea como sea. Y encontré a una discípula mía que justamente venía de otra startup en la que yo había participado, pues digamos, un poco marginalmente, y que se quedaba sin trabajo. Y yo dije, oye, ¿qué te parece si nos lanzamos a esto? Y bueno, pues surgió la idea de Libera Bio, que era el resultado de 2 décadas de trabajo, en realidad, una plataforma de delivery de monoclonales y que, bueno, yo creo que está yendo muy bien, obviamente atravesando las grandísimas dificultades que atraviesan las startups en España. Yo, a ver, una cosa que me da pena, se habla mucho de que en España hacemos mucha ciencia y no la trasladamos, pero yo creo que la ayuda sigue siendo muy insuficiente. Es decir, no hay reconocimiento por parte de las universidades en general. Este trabajo que es muy intenso en los comienzos de la creación de una empresa no es reconocido por la universidad, ni se te facilita. Tampoco lo es por el gobierno. Y en general todas las medidas de creación de empresas pues no son nada estimulantes. Es todo excesivamente complicado. Entonces, yo creo que este es un problema en el que yo animaría a que los agentes pertinentes Claro. ayuden, porque es muy importante. Y nos has hablado de las vacunas de ARN mensajero que han sido tan reconocidas durante la pandemia de COVID-19. Háblanos un poco más de tu trabajo con Bueno, estas vacunas. lo de la pandemia fue muy fuerte. Para mí fue la etapa más intensa de mi vida a nivel personal y profesional, porque yo creo que a nivel personal todos tenemos historias que contar muy fuertes, que nos han afectado mucho, ya no solo por el impacto que tenía en nosotros el ver que estábamos viviendo una pandemia, sino porque todos tenemos casos cercanos de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Y además, para mí se me juntó el hecho de que realmente me lo tomé muy, muy
O sea, cuando se vio la trascendencia y la dimensión del problema, o sea, yo es que estaba día y noche leyendo. Es que no me separaba del ordenador. A los 2 días yo ya estaba en el laboratorio generando una presión en 6 personas que conseguí que me acompañaran, poniéndome en contacto con todo el mundo para ver cómo podíamos recabar financiación y cómo podía aliarme con gente. Finalmente conseguimos una alianza con 5 grupos, con una serie de grupos en España. Me di cuenta que en España no había ninguna empresa que produjera el ARN. Yo ya estaba trabajando en colaboración con Mariano Esteban en una Ujú. vacuna ARN frente al SIDA antes de la pandemia. Claro, llamé a Mariano, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que organizar algo y efectivamente organizamos este consorcio. Tuvimos que recurrir a Bélgica para que nos produjeran la vacuna ARN, bueno, pero en colaboración con varias universidades y centros del CSIC, creamos un consorcio y la verdad es que llegamos a resultados muy interesantes que hemos publicado. Nos quedamos un poco a medio camino porque mi sueño era una vacuna nasal y la financiación que se nos dio fue muy limitada y nos quedamos ahí parados hasta que después pudimos conseguir. Ahora estamos con un proyecto europeo de muy gran dimensión donde ya estamos intentando la vacuna nasal, no solo para COVID, sino para gripe y para otras patologías. Pero bueno, fue una etapa muy intensa en mi vida que la pagué también un poco personalmente, y, pero de la que aprendí mucho. De, Entre 2006 y 2010 fuiste vicerrectora de Investigación e Innovación de la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué es lo que más destacas de este periodo? ¿La creación de los centros singulares de investigación? Quizás sea el elemento más distintivo. Tengo que decir que, a ver, agradezco a Senén Barro, que cuando me hizo esta propuesta, esta invitación a formar parte de su equipo, yo claramente mi respuesta inicial fue no, porque no me veía capaz. Entonces también a nivel personal fue una etapa muy importante. También me hizo ganar confianza. Fíjate que yo ya tenía 40 y tantos años y es que parece que tienes que estar convenciéndote toda tu vida de que puedes hacer algo, ¿no? Y Senén jugó un papel muy importante a ese nivel, de creerme que yo podía hacer el trabajo de vicerrectora de investigación, pero lo que más me sedujo fue, mira que tenemos financiación para crear centros de investigación y esto va a quedar en tus manos. Y esto para mí fue muy seductor, porque yo veía una clara deficiencia en la universidad. Para mí era después de todo lo vivido en Francia, en Estados Unidos, el hecho de que la investigación se llevase a cabo en la facultad con una proyección nada transdisciplinar o interdisciplinar, lo veía pobre, ¿no? Cuando yo veía que en todas las universidades se estaban creando centros de investigación donde se conjugaba el saber de los químicos, de los biólogos, de los médicos, y yo, para mí eso era un sueño. Entonces dije, sí, tengo que decir que sí, y por tanto esto fue algo muy importante, muy difícil, porque hubo una negociación con la Xunta para que estos centros tuvieran una dimensión importante con entidad jurídica propia, pero que con un cambio de gobierno se vino abajo cuando ya estaba todo organizado y eso fue muy traumático. Pero conseguimos que se mantuviese el espíritu de centro de investigación y poco a poco la Xunta de Galicia fue reconociendo el valor de estos centros que ahora se denominan centros, se denominaron en aquel momento centros singulares y ahora se han extendido a toda Galicia. Por tanto, para mí es todo un orgullo y soy consciente de que contribuyen todos estos centros en Galicia de una forma muy notable a la investigación en diferentes ámbitos y en particular en el ámbito de la salud. Eres académica de 5 academias, entre ellas la Real Academia de Medicina de Bélgica y la Academia de Medicina de los Estados Unidos. ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, algo que me satisface enormemente de la carrera investigadora es mi conexión con el mundo, el tener amigos en todas las partes, ¿no? El poder aprender de tantísima gente, eso es algo maravilloso. Y yo creo que en gran medida el hecho de tener amigos como el profesor
Kubrer, mi maestro, el profesor Langer, mi maestro, el profesor Pepas, que no trabajé con él, pero lo considero también maestro en cierta medida, te ayuda a este tipo de logros, ¿no? Ellos me apoyaron, ellos me propusieron y bueno, pues llegué ahí por ellos. Pero también es cierto Por que, tu trabajo. claro, también con todo el trabajo que llevo hecho con ellos, ¿no? Si ellos confían en mí para este puesto, pues casi me satisfacía más ya esa idea que al final, que es muy bonito formar parte de la Academia de Estados Unidos, porque lamentablemente no puedo ir todas las veces que me gustaría asistir a las sesiones, pero hacen un trabajo, es una academia muy respetada por el gobierno, continuamente informes de una valía increíble, y el estar en contacto con la academia lo considero algo muy valioso. Muy bien. Se me han acabado las preguntas, María José. ¿Te gustaría añadir algo más antes de concluir nuestra conversación? Pues hemos hecho un recorrido que para mí es, en cierto modo, en gran medida entrañable, pero sí que me gustaría destacar un tema, y es el de la formación de talento, el trabajar con mis doctorandos. Me encanta dar clases en la Facultad de Farmacia, pero lo que más me gusta es formar talento, formar investigadores. Esto es una tarea que tiene, no sé, recibes tanto de ellos. Yo, para mí, el hecho de tener más de 100 personas que nos reunimos telemáticamente durante la pandemia para celebrar las Navidades, en todo el mundo, ver que mis discípulos están ocupando los cargos más altos en las grandes farmacéuticas, que son profesores, que son catedráticos, en todo el mundo, en China, en Sudáfrica, en Hispanoamérica, muchos, en Estados Unidos, en Alemania, y el seguir en contacto con ellos y poder aprender y pedirles yo ayuda a ellos, oye, ayúdame con este doctorando, que eso me parece algo que ahora mismo se me está erizando la piel. De verdad, es maravilloso poder tener este Sí. trabajo, ¿no? Donde tienes esta relación tan estrecha con tus discípulos que te dan tanto y con los que compartes tanto. Esto es la belleza de mi trabajo. Muchas gracias. Esta conversación junto con otras 4 que tienen como protagonistas a mujeres que tienen una posición importante en ciencia, serán emitidas durante un periodo largo de tiempo en la que se podrán escuchar en su totalidad y también poder comentar preguntas con nuestros protagonistas. Nada más, muchas gracias.